Especial Metallica. Metallica. Y bueno, la influencia de Nietzsche y Marx en las letras de Metallica. ¿Cómo es esto, Albert? Pues sí, esto no es una invención mía. De hecho, antes de empezar, tres cosas. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale. Primero, esto es en base a un artículo que cayó en mis manos hace unos años, que se llama Metallica, Nietzsche y Marx, la inmoralidad de la moralidad. Lo traduje yo al catalán del inglés, lo digo porque lo iré citando, iré leyendo directamente del texto en muchas ocasiones. Si te es más cómodo hacerlo en catalán, podemos hacer en catalán. No, cuando lea, porque lo tengo en catalán escrito, ¿vale? Lo traduje del inglés, ya sabéis mi manía de citar siempre las fuentes, para mí es básico. Sí. Esto lo escribió un profesor de filosofía de una universidad de Kentucky, de la Universidad de Transilvania, se llama Peter S. Fossel. Ha hecho un montón de publicaciones, y este artículo rara vez aparece entre sus publicaciones porque se ve que es algo hecho más en plan friki, o sea, que es un fan de Metallica y lo ha hecho, pero quiero decir que es un tío que no se ha puesto a escribir esto porque sí, es un doctor en filosofía y sabe de qué va el tema, ¿vale? En segundo lugar, Nietzsche y Marx. Nietzsche y Marx son seguramente, no solo en el siglo XIX en su época, sino de toda la historia, dos de los pensadores que más han influido en la humanidad. A pesar de ser de los más recientes, son de los que más han influido. ¿Por qué? Porque tanto Nietzsche como Marx hacen una crítica, especialmente Nietzsche, hace una crítica a todo el sistema de valores occidental, con especial énfasis a la religión, que eso lo absorberán un montón de culturas. Cada cultura, en diferentes países, se va a dar una interpretación distinta y mucha gente y sociedades enteras se verán afectadas. Igual con Marx. Marx nos viene mucho a la cabeza, sobre todo, bueno, recordemos que los son alemanes, nos viene a la cabeza lo de la opresión obrera, el movimiento obrero, el capital, el manifiesto comunista. Esto digamos que es la principal línea de reflexión que hace Marx, y también ha afectado, como no, recordemos la Revolución Rusa, es decir, todo está inspirado totalmente en el marxismo y toda la opresión obrera, pero no olvidemos que Marx también hace crítica a la religión, ¿de acuerdo? Esta es la segunda cosa que os quería decir. Esto no va a ser una charla sobre Marx y Nietzsche, pero sí que tengamos en cuenta que son dos de las figuras claves del pensamiento occidental y que más han afectado a la sociedad hasta nuestros días. Y tercero, que quede claro que eso no significa que Metallica sea un grupo ni marxista ni nietzscheano. No significa esto. Lo que significa, es decir, cuando James Hetfield y Lars Ulrich, sobre todo, que son los principales letristas de Metallica, cuando se ponen a escribir letras y hacen una crítica, pero devastadora además, de la religión y de la sociedad, como pocos grupos han hecho, no significa que sus libros de cabecera sean Nietzsche y Marx, pero no desconocen el concepto. No desconocen el concepto. Al menos en su manera de ver el mundo están muy influidos por todo eso. Sí, no es que se basen directamente, de hecho Metallica se basa más en vivencias suyas propias, es decir, en lo descarnados que se sienten en muchos momentos. Por ejemplo, cuando salió Ride the Lightning, es un momento que sobre todo Ulrich y Hetfield están obsesionados con la muerte, con la destrucción del ser. Entonces es un poco más sus vivencias que no filosofía, pero, insisto, no desconocen los conceptos, no desconocen, es que son conceptos universales. Y quiero resumiros un poco, antes, ya que vamos a comparar las letras de Metallica con Marx y Nietzsche, un poco cómo conciben Nietzsche y Marx esta crítica a la religión, porque esto aparece en Metallica. Por ejemplo, dice el artículo, d'una manera no molt diferent del que James Hetfield de Metallica ens mostra, Nietzsche descriu el cristianisme com un esclavatge moral, un esclavismo moral, originada entre els membres d'un relativament insignificant grup ètnic que vivia sota l'opressió de la llei romana. La moral cristiana té els seus orígens en els sentiments de llàstima y deshonra vital. Es decir, el aparente buen rollo inicial del cristianismo no es otra cosa que envidia y resentimiento. Cuidado, esto lo dice Nietzsche. Resentidos por el poder de Roma, miembros del movimiento de Jesús argumentan que verdaderamente los sumisos serán bendecidos. Ante el orgullo romano, los cristianos predican humildad. Resentidos por la riqueza de Roma, predican pobreza y austeridad. Contra el poder militar de Roma, muestran pacifismo. Ja que els romans dominaven aquest món, els cristians preparaven un món millor, un més autèntic, un altre món, un món que trascendeix d'aquest més allá de Roma. Es decir, que lejos del buen rollo aparente, ante la envidia y la imposibilidad y la frustración de llegar a lo que los romanos son, inventan un nuevo mundo. Però cuidado, per als primers cristians, de desafiar l'ordre romà no és suficient.
ells també comencen a crear el seu propi sistema de lleis, d'exercir poder sobre els altres. Potser la manera més efectiva en què els cristians exerceixen poder sobre els altres és reunir els fidels en un dòcil ramat, un dòcil rebaño, a través de la idea de que tots portam un deute interior anomenat pecat. Una vegada, i esto és importantíssim, una vegada havien convençut la gent d'això, els sacerdots cristians proclamaven que només ells poden perdonar aquest deute. Només a través de la seva autoritat, que confereix la seva religió, poden els humans trobar consol i salvació. Va ser una estratègia d'èxit total. Esto nos dice Nietzsche. Y después, ¿en qué sentido Marx hace una crítica de la religión? Esto es el pilar de Nietzsche que aparece en Metallica. Y Marx dice que la religión es el opio del pueblo. La famosa frase de que la religión es el opio del pueblo sale de Marx. Este opio, dice Marx, debilita a la gente y la sumerge en un estupor que hace que no puedan pensar con claridad o resistir de forma efectiva la explotación a que están sometidos, que nos llevaría a uno de los conceptos más importantes de Marx, que es la alienación que subyace en la opresión. La alienación. Vamos a empezar a ver cómo en letras de Metallica aparece esa idea. Por ejemplo, en una de las canciones que se llama Leper Messiah, del disco Master of Puppets, James Hetfield dice algo así, dice: maravíllate ante sus trucos, te necesita tener atado todos los domingos, apareció una ciega devoción que te está pudriendo el cerebro, cadena, goza de la cadena sin final, agarrándote a su glamour, fama, la infección es el juego, un borracho maloliente con poder, nosotros lo vemos. Y añade después, brujería, debilitamiento, él ve cómo se reúne el rebaño, preparan la trampa, te hipnotizan, tú eres el siguiente, mentira. Es decir, aquí estamos en el Master of Puppets, es el tercer disco de Metallica. Este disco tiene prácticamente todos los discos, pero especialmente el Ride the Lightning, el Master of Puppets y el Injustice for All, tienen una carga antirreligiosa brutal, ya lo veis. Es decir, esta canción básicamente acaba de describir la crítica que hace Nietzsche, y más, pues sobre todo Nietzsche, de la religión. Después estamos oyendo Leper Messiah de fondo. Normal, la mayoría de canciones creo que no vamos a llegar a oír casi las letras porque son tan largas las intros de Metallica, sí, que solo vais a oír la música, pero está bien que lo vayáis oyendo. Después dice realmente, bueno, si pasamos a otra canción, sí, que es Holier Than Thou. Holier Than Thou es del disco Metallica, el Black Album. Digamos que aquí sí que se ve un poco a Marx. ¿Por qué? Porque anuncia como una especie de solidaridad con la clase trabajadora y amenaza los juicios emitidos. Insisto, Metallica no es una banda marxista, lo digo por si alguien se ha reincorporado y dice que está diciendo no, pero Metallica no desconoce en absoluto el concepto. Y en Holier Than Thou dice, por ejemplo: no se trata de quién eres, se trata de quién conoces. Hay otros viviendo a tu costa. Crema los puentes y reconstrúyelos con riqueza. Juzga tú primero, no vaya a ser que el juzgado fueses tú. Es decir, aquí vemos como las cosas que se presentan como sagradas y justas normalmente ocultan privilegio y explotación. Esto, Holier Than Thou, que es lo que está sonando, y Holier Than Thou significa más sagrado que tú, lo que está sonando, y es totalmente hay una solidaridad con el oprimido. Es decir, Metallica muchas veces trasciende el ámbito religioso y engloba, tú lo oyes y dices, vale, está hablando de religión, pero no necesariamente. Puede estar englobando opresión en general. Lo veremos al final, he dejado la canción emblema de Metallica para el final porque resume todo lo que estamos diciendo. A veces no es solo religión, es opresión en general y se solidariza con el oprimido. Ahora me gustaría que pasáramos a otra canción que tiene el mismo título que el disco, que es Injustice for All. Y Injustice for All es un disco, bueno, decir que es el disco más pesimista de Metallica es complicado porque la verdad es que casi todos los discos se encuentra tanto canciones de rebeldía y a la vez de derrota, pero Injustice for All yo creo que de todos los discos de Metallica es un poco el más derrotista. Es en plan, es un disco que te dice, no me engañas, estoy totalmente despierto y conozco totalmente todos los sistemas que tú tienes para oprimirme, pero es como, ya no puedo más. O sea, lo veo, lo describo, sufro, pero no puedo hacer nada. Es un disco muy derrotista. Y Injustice for All se ve esta impotencia y esta derrota. Dice la canción que está sonando, a la que tampoco llegaremos a la letra porque dura como 10 minutos y solo tiene un cachito de estrofa, pero es magistral, esta canción es magistral. Dice, rebedors de justícia...